Todo el mundo conocía a Camilo VI como aquella voz imposible, ese hombre capaz de convertir una balada en una confesión y un escenario en una especie de altar emocional. Para millones de personas, Camilo no cantaba simplemente canciones de amor, parecía abrir una puerta que muchos llevaban cerrada por dentro. Bastaba que sonara una nota, que apareciera esa mirada intensa, ese gesto entre elegante y herido, para que el público sintiera que algo grande estaba por ocurrir. Pero muy pocos entendieron de verdad qué se escondía detrás de aquella voz. Porque detrás de los trajes impecables, de las luces, de los teatros llenos y de los discos que atravesaron fronteras, había un hombre que aprendió demasiado pronto a guardar silencio. Un artista que parecía tenerlo todo, pero que muchas veces vivió como si algo esencial siempre se le escapara de las manos. ¿Por qué alguien que fue amado por multitudes terminó rodeado de tantas preguntas? ¿Qué había detrás de su distancia, de sus decisiones, de esa vida privada que protegió casi como si fuera una habitación prohibida? ¿Y por qué, 6 años después de su partida, su historia todavía duele como si acabáramos de descubrirla? Hoy no vamos a hablar de Camilo VI como una estatua de museo ni como una voz congelada en un disco antiguo. Vamos a mirar al hombre detrás del mito, al niño detrás del artista, al padre detrás del ídolo, al ser humano detrás de esa frase que tantos cantaron sin saber quizá cuánto hablaba de él. Vivir así es morir de amor. Y si te gustan estas historias de grandes artistas contadas con respeto, emoción y sin convertir el dolor en espectáculo, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque a veces, detrás de una canción que todos conocemos, hay una vida que todavía no hemos terminado de comprender. Camilo VI fue de esos artistas que no necesitaban pedir permiso para entrar en la memoria de una generación. Entraba y se quedaba. En España, en México, en Argentina, en Chile, en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, su nombre sonaba como una promesa de intensidad. Para algunos fue el galán de la balada romántica. Para otros, el intérprete de una época en la que las canciones se escuchaban con la puerta cerrada, con el corazón abierto y con una paciencia que hoy parece casi de otro mundo. Había algo en él que combinaba fragilidad y dominio. Podía cantar una frase suave, casi susurrada, y de pronto elevar la voz hasta una altura que parecía desafiar al cuerpo humano. No era solo técnica, era teatralidad, era drama, era una forma de cantar como quien no quiere dejar nada pendiente. Camilo no parecía cantar para gustar. Cantaba como si cada canción fuera la última oportunidad de decir lo que nunca se atrevió a decir en una conversación normal. Por eso el público lo amó. Porque sus canciones hablaban de amores imposibles, de despedidas, de orgullo, de culpa, de deseo, de arrepentimiento. Hablaban de eso que casi todos sentimos alguna vez, pero que pocos saben explicar sin romperse un poco. Algo de mí, jamás. Perdóname, Melina, quieres ser mi amante, el amor de mi vida. Vivir así es morir de amor. Cada título parecía escrito para quedarse pegado a una escena íntima de quienes lo escuchaban. En su época de mayor esplendor, Camilo VI no solo fue un cantante famoso, fue una presencia. Aparecía en televisión y el ambiente cambiaba. Tenía esa mezcla de misterio y control que hace que un artista parezca más grande que su propia biografía. No era el tipo de celebridad que lo contaba todo, al contrario, cuanto más lo seguían, más parecía esconderse. Cuanto más lo aplaudían, más cuidadosamente construía una distancia entre el escenario y su vida real. Y quizá por eso su figura se volvió tan fascinante, porque Camilo pertenecía a una generación de artistas que no necesitaban mostrarse todo el día para existir. Su silencio también era parte de su imagen, su elegancia tenía algo de armadura, su perfeccionismo tenía algo de refugio, y su manera de mirar, incluso cuando sonreía, parecía decir que la fama podía iluminarlo todo, menos ciertas habitaciones interiores. El público recordaba al Camilo brillante, al Camilo que llenaba escenarios, al Camilo de voz poderosa y melena perfecta, al Camilo capaz de mirar a cámara como si le estuviera cantando a una sola persona en el mundo. Pero detrás de esa imagen había una carga más pesada, porque cuanto más amado era, más difícil resultaba permitirse ser débil. Y cuanto más perfecta parecía su voz, más duro debía ser admitir que el hombre que la sostenía también se cansaba, también se equivocaba, también necesitaba ser querido sin aplausos de por medio.
Pero para entender esa mezcla de orgullo, disciplina, sensibilidad y soledad, hay que volver atrás, mucho antes de los focos. Hay que regresar a Alcoy, a aquel niño llamado Camilo Blanes Cortés, nacido en una España muy distinta, en una ciudad donde la vida no tenía nada de espectáculo y donde los sueños para hacerse grandes primero tenían que aprender a sobrevivir en silencio. Antes de ser Camilo VI, fue Camilo, un niño de Alcoy, en Alicante, que creció lejos de las alfombras rojas y de los titulares. Su origen no tenía el brillo que luego tendría su carrera. Venía de un entorno sencillo, de una vida donde el esfuerzo no era una frase bonita para una entrevista, sino una realidad diaria. Y quizá allí comenzó a formarse esa voluntad tan suya, esa manera de avanzar como si llevara dentro una promesa que nadie más podía ver todavía. La infancia de un artista rara vez se parece al mito que después se construye. El niño no sabe que algún día lo escucharán en América, no sabe que su nombre aparecerá en Marquesinas, no sabe que miles de personas llorarán con su voz. Solo siente algo, una inquietud, una necesidad. Un pequeño fuego que al principio quizá parece una rareza familiar, una afición, una manera distinta de estar en el mundo. En Camilo ese fuego fue la música. Desde joven mostró interés por cantar, por expresarse, por salir de los límites de lo esperado. Y en una época en la que no era fácil imaginar una carrera artística como destino seguro, querer cantar no era simplemente tener un sueño, era aceptar una apuesta, era mirar alrededor, ver una vida ya trazada por la costumbre y aún así pensar, yo necesito otra cosa. Hay artistas que nacen del privilegio, otros nacen de una herida. Camilo parecía pertenecer a una tercera categoría, los que nacen de una mezcla extraña entre ambición y sensibilidad. Quería llegar lejos, sí, pero no parecía movido solo por el deseo de ser famoso. Había en él una necesidad casi física de convertirse en alguien, de transformar aquella voz en una puerta de salida, de demostrar quizá primero a sí mismo que el muchacho de Alcoy podía ocupar un lugar en el mundo sin pedir perdón por su intensidad. Y esa intensidad fue moldeando su carácter. Camilo aprendió que el talento no bastaba, que una voz privilegiada necesitaba disciplina, que la belleza de una canción podía desaparecer si no se defendía con trabajo. Ese perfeccionismo que más tarde muchos admiraron y otros quizá padecieron, no apareció de la nada. Se fue formando en esos años en los que un joven artista comprende que nadie le va a regalar el destino. Antes del gran Camilo VI hubo grupos, ensayos, intentos, escenarios pequeños, oportunidades que parecían enormes y luego no lo eran tanto. Hubo seguramente dudas, comparaciones, puertas cerradas, noches en las que el futuro parecía demasiado lejos, pero también hubo una convicción cada vez más fuerte. Él no estaba hecho para quedarse quieto. Y aquí hay algo importante. Muchas veces, cuando vemos a un artista triunfar, imaginamos que todo ocurrió por una especie de magia, como si la fama hubiera llegado una mañana y simplemente le hubiera tocado el hombro. Pero en historias como la de Camilo, el brillo final oculta años de insistencia, años en los que uno aprende a cantar incluso cuando nadie escucha, años en los que se construye una identidad antes de que el mundo le ponga un nombre. Camilo VI no fue solo un nombre artístico, fue una creación, una forma de presentarse ante el mundo, una máscara sí, pero también una armadura. El joven Camilo Blanes entendió que para sobrevivir en la música no bastaba con tener una voz, había que tener presencia, misterio, estilo, control, había que convertirse en alguien que el público pudiera recordar incluso después de apagar la televisión. Pero antes de que esa imagen se volviera inmortal, todavía faltaba el momento decisivo. Ese instante en que la vida de un artista deja de ser una promesa y se convierte en una ruta sin regreso. Para Camilo, la puerta no se abrió de golpe con un solo aplauso, se fue abriendo canción a canción hasta que de pronto el muchacho de Alcoy ya no estaba mirando el escenario desde lejos, estaba en el centro, bajo la luz, y la luz ya no pensaba soltarlo. El destino de Camilo cambió cuando su voz encontró el espacio exacto donde podía volverse inolvidable. En los primeros años de su carrera fue construyendo un camino en un mundo musical que estaba cambiando. España y América Latina tenían hambre de canciones intensas, de intérpretes con personalidad, de voces que pudieran mezclar romanticismo y drama sin miedo al exceso, y Camilo apareció como si hubiera estado esperando su momento. No era un cantante más,
Había algo en su manera de interpretar que obligaba a escuchar. Su voz tenía altura, pero también intención. Podía parecer dulce y al segundo siguiente sonar desesperada. Podía acariciar una frase y luego lanzarla como una confesión que ya no puede contenerse. Eso lo volvió distinto, y cuando el público empezó a reconocerlo, el ascenso fue cada vez más rápido. Pero si hay una puerta verdaderamente decisiva en su historia, una escena que parece escrita para el cine, es Jesucristo Superstar. En 1975, Camilo se atrevió con una apuesta gigantesca: protagonizar y producir en España la versión de una ópera rock que no era precisamente una decisión cómoda para la época. No era solo cantar. Era arriesgar dinero, prestigio, salud emocional, imagen pública, era ponerse al frente de un proyecto que podía convertirlo en leyenda o dejarlo marcado por el fracaso. Imaginen por un momento a Camilo en ese punto de su vida. Ya era conocido, ya había probado el sabor del éxito, pero todavía estaba ante una decisión que exigía algo más que talento, exigía valentía, porque no todos los artistas se atreven a poner su propio nombre y su propio patrimonio al servicio de una obra tan ambiciosa. No todos se arriesgan a que el público los vea en un registro tan expuesto, tan exigente, tan simbólico. Y Camilo lo hizo. Cuando se subió al escenario como Jesucristo, no solo interpretó un papel, se enfrentó a una prueba vocal y emocional enorme. Getsemaní no era una canción cualquiera, era una cumbre, un grito, una conversación con el miedo, con el destino, con la soledad. Y quizá por eso Camilo la convirtió en algo más que una pieza teatral. La cantó como si entendiera, desde algún lugar muy profundo, qué significa cargar con una expectativa demasiado grande sobre los hombros. Aquel proyecto no solo consolidó su imagen de artista total, también reveló una parte esencial de su carácter. Camilo no quería ser simplemente un cantante de moda, quería dejar huella, quería demostrar que podía habitar territorios más grandes, más complejos, más arriesgados, quería que la música fuera espectáculo, emoción, memoria, pero las grandes puertas no se abren sin cobrar algo a cambio, y cuando Camilo cruzó esa frontera, cuando pasó de ser una promesa a convertirse en un fenómeno, también comenzó una vida en la que cada triunfo traía una factura escondida. El aplauso crecía, sí. Las canciones viajaban cada vez más lejos. El nombre de Camilo VI se volvía internacional. Pero, al mismo tiempo, el hombre detrás de ese nombre empezaba a descubrir que la fama no solo te da una vida nueva. A veces también te quita la anterior. Porque el éxito de Camilo VI fue enorme, pero no fue liviano. La gente suele hablar del triunfo como si fuera una cima luminosa donde por fin se respira tranquilo, pero para muchos artistas la cima se parece más a un lugar frío. Desde allí se ve todo, sí, pero también se está más expuesto que nunca. Cada gesto se comenta, cada silencio se interpreta, cada decisión se convierte en una noticia, y cada noche de aplausos deja después una habitación donde el ruido desaparece de golpe. Camilo vivió durante años a un ritmo que pocos cuerpos y pocos corazones pueden sostener. Discos, giras, entrevistas, grabaciones, viajes, compromisos, proyectos, canciones para él y para otros artistas. Era cantante, compositor, productor, figura pública, empresario de sí mismo. Detrás de cada aparición impecable había horas de trabajo, presión, exigencia y una necesidad casi obsesiva de mantener el nivel. El público veía el resultado, veía la voz perfecta, la imagen cuidada, la emoción servida en 3 minutos de canción, pero no veía el cansancio, no veía las renuncias, no veía lo que significa vivir con la obligación de ser siempre Camilo VI, incluso cuando el cuerpo pide ser solo Camilo Blanes. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede convertirse en un abismo. El éxito le dio todo lo que muchos sueñan: reconocimiento, dinero, admiración, una carrera internacional, un lugar en la historia de la música en español. Pero también le quitó una parte de su libertad, porque cuando millones de personas creen conocerte, resulta cada vez más difícil mostrar quién eres de verdad. La vida privada se vuelve un territorio vigilado, la vulnerabilidad se vuelve peligrosa, y el silencio se convierte en una forma de protección. En Camilo esa protección fue casi una marca. No era un hombre que entregara su intimidad fácilmente.
Durante años la prensa especuló sobre sus amores, sus distancias, su manera de vivir, sus decisiones estéticas, sus problemas de salud, sus contradicciones, pero él muchas veces respondía con evasivas, con elegancia, con frases medidas o simplemente con silencio. Y ese silencio alimentaba más preguntas. Pero quizá lo más doloroso del éxito no fue lo que se dijo de él, sino lo que él tuvo que callar para seguir siendo el ídolo que todos esperaban. Porque el público puede amar a un artista, pero también puede exigirle una versión permanente de sí mismo. Quiere que vuelva a cantar como antes, que luzca como antes, que emocione como antes, que envejezca sin envejecer, que sea humano pero no demasiado. Y Camilo pagó ese precio. Su imagen fue cambiando, como cambia la de cualquier persona con los años, pero en su caso cada transformación era observada con lupa. Su salud se convirtió en tema de conversación, su rostro en objeto de comentarios, sus ausencias en rumores, sus regresos en esperanza. La gente que lo amaba quería verlo bien, pero la maquinaria mediática a veces fue menos compasiva. Y esa es una de las crueldades más silenciosas de la fama. Cuando el artista empieza a sufrir, el mundo no siempre sabe acompañarlo. A veces solo sabe mirar. También estaba la soledad. Una soledad difícil de explicar, porque desde fuera parece imposible. ¿Cómo va a estar solo alguien que llenó teatros? ¿Cómo va a sentirse incomprendido alguien al que millones cantaron? Pero justamente ahí está la paradoja. El aplauso acompaña al personaje, no siempre al hombre. La multitud abraza al símbolo, pero cuando la puerta del camerino se cierra queda una persona con sus miedos, sus recuerdos, sus errores, sus deseos no resueltos. Y en el caso de Camilo esa soledad se mezcló con una vida afectiva que nunca fue del todo sencilla para el público. Se habló de romances, de mujeres cercanas, de relaciones que quizá fueron más importantes de lo que se supo, de otras que quizá la prensa agrandó. Pero si hubo un vínculo que abrió una zona especialmente humana y vulnerable en su vida, fue el de su hijo. Camilo fue padre de Camilo Blanes Ornelas, nacido de su relación con Lourdes Ornelas. Y desde ese momento la historia del artista adquirió otra dimensión. Porque un hijo no es un premio ni un titular. Un hijo es un espejo, es una responsabilidad. Es una forma de amor que no siempre encaja bien con la vida de un hombre acostumbrado a pertenecerle al público. La relación entre Camilo VI, Lourdes Ornelas y su hijo fue durante años observada con enorme curiosidad. La prensa habló, opinó, interpretó y muchas veces convirtió lo íntimo en material de espectáculo. Pero detrás de todo eso había algo mucho más delicado. Una familia marcada por distancias, afectos, decisiones difíciles y heridas que desde fuera nunca se pueden entender por completo. Camilo quiso a su hijo. Eso nadie debería reducirlo a una frase fría. Pero el amor, en las familias reales, no siempre basta para evitar el dolor. A veces se ama desde la torpeza, a veces se protege demasiado, a veces se intenta reparar algo y se termina creando otra grieta. A veces la fama pone alrededor de una familia tantas voces externas que lo esencial se vuelve confuso. Con Lourdes Ornelas la historia tampoco fue una novela simple, fue una relación que dejó un hijo y una conexión que con el tiempo siguió formando parte del universo emocional de Camilo. Ella estuvo asociada durante años a una parte importante de su vida privada, y tras la muerte del cantante, su nombre volvió a aparecer en muchas conversaciones sobre su legado, su memoria y su familia. Pero sería injusto convertir esa historia en una lucha de buenos y malos. En la vida de los artistas, como en la de cualquiera, las relaciones importantes rara vez caben en un titular. Lo cierto es que Camilo protegió su intimidad con una fuerza casi feroz, y esa protección hizo que muchas personas se preguntaran qué ocultaba. Durante años se dijo de todo, se especuló sobre sus amores, sobre su identidad, sobre sus heridas, sobre sus miedos, sobre los motivos de algunas de sus decisiones. Pero nunca quedó del todo claro cuánto había de verdad, cuánto de curiosidad legítima y cuánto de esa vieja costumbre de exigirle a los artistas explicaciones que no le pediríamos a cualquier otra persona. Y quizá ahí estaba una de sus grandes heridas, el derecho a no contarlo todo. Camilo pertenecía a una época en la que la vida privada todavía podía ser defendida como una fortaleza.
pero también pertenecía al mundo del espectáculo, donde cualquier puerta cerrada se convierte en sospecha. Esa tensión lo acompañó siempre. Quería ser amado por su arte, pero no necesariamente invadido por su fama. Quería emocionar a millones, pero no entregar cada rincón de su vida como si fuera una deuda. El amor, para Camilo, pareció muchas veces un territorio complejo. Sus canciones hablaban de entrega absoluta, de pasión, de arrepentimiento, de dependencia emocional, de pérdidas que no se superan. Y uno podría pensar que un hombre capaz de cantar así debía tener resuelto el idioma del corazón, pero tal vez era al contrario. Tal vez cantaba así porque conocía muy bien las preguntas que no tienen respuesta. Tal vez sus baladas eran tan intensas porque venían de alguien que entendía que amar no siempre significa quedarse, y que ser amado por muchos no garantiza sentirse acompañado por alguien. Con el paso de los años, la gran pregunta alrededor de Camilo dejó de ser solo quién fue el amor de su vida, o por qué guardó tantos silencios. La pregunta se volvió más profunda. ¿Cuánto tuvo que sacrificar para sostener el mito de Camilo VI? ¿Y cuánto de su dolor quedó escondido detrás de esa perfección que el público tanto admiraba? Aquí aparece la verdad incómoda. Camilo VI no fue un hombre fácil de explicar porque nunca quiso ser explicado del todo. Y quizá por eso, después de su muerte, muchas personas intentaron llenar los espacios vacíos con interpretaciones. Algunos hablaron de su salud, otros de su soledad, otros de su hijo, otros de la presión de la fama, otros de las heridas de un artista que durante décadas fue tratado como una figura casi inalcanzable. Pero la verdad, como suele ocurrir, no era una sola. Hubo una verdad pública, la del cantante brillante, exitoso, influyente, capaz de marcar una época. Esa verdad es indiscutible. Camilo VI pertenece a la historia de la música en español porque su voz, su repertorio y su ambición artística abrieron caminos. No fue simplemente un intérprete de canciones románticas. Fue un creador que entendió el espectáculo como una experiencia completa. Compuso, produjo, arriesgó, se reinventó, trabajó con una intensidad que pocos podrían sostener. Hubo también una verdad mediática, la del personaje rodeado de rumores. La prensa especuló durante años sobre aspectos íntimos de su vida, sobre sus decisiones personales y sobre sus transformaciones físicas. Muchas veces esas conversaciones dijeron más de la sociedad que miraba que del propio Camilo, porque cuando un artista envejece, enferma o cambia, el público se enfrenta a algo que no siempre quiere aceptar, que los ídolos también son cuerpos vulnerables, que el tiempo también pasa por ellos, que la voz que parecía eterna también habita una carne cansada. Y luego hubo una verdad privada, la más difícil de contar. Esa pertenece a Camilo, a sus noches, a sus silencios, a sus llamadas no hechas, a sus arrepentimientos si los tuvo, a sus miedos, a sus afectos, a todo lo que nunca explicó porque quizá no quería, o porque no podía, o porque simplemente había cosas que ni siquiera él sabía ordenar en palabras. Durante sus últimos años esa distancia se hizo más visible. Camilo seguía siendo amado, pero el mundo había cambiado. La industria musical ya no era la misma. Los nuevos ídolos aparecían y desaparecían a una velocidad que habría sido impensable en sus mejores años. La televisión, las redes, los titulares, todo parecía pedir exposición constante. Y Camilo, con su aura de otra época, parecía caminar entre dos mundos, el de la gloria que había construido y el de un presente que ya no siempre sabía qué hacer con sus leyendas. Aún así, su nombre nunca desapareció. Cada vez que sonaba una canción suya, volvía. Volvía en una radio de madrugada, en una reunión familiar, en un video antiguo, en la memoria de alguien que había amado demasiado. Camilo tenía esa clase de permanencia que no depende de estar de moda. Sus canciones ya no necesitaban competir. Habían encontrado un lugar más profundo, la memoria emocional de la gente. Pero físicamente, el hombre fue debilitándose. Se habló de problemas de salud, de intervenciones, de etapas difíciles. Sus apariciones públicas generaban preocupación, comentarios, nostalgia. Algunos lo miraban con cariño, otros con crueldad. Y esa mezcla resultaba dolorosa, porque parecía que el mismo público que lo había elevado no siempre sabía cómo mirarlo cuando la fragilidad se hizo evidente. El 8 de septiembre de 2019, Camilo VI murió en Madrid.
La noticia recorrió España y América Latina con una mezcla de sorpresa y tristeza antigua, como si no solo se hubiera ido un cantante, sino una parte de la banda sonora de millones de vidas. Tenía 72 años, estaba a pocos días de cumplir 73, y de pronto todas esas canciones que antes sonaban románticas comenzaron a sonar también como despedidas. Cuando muere un artista así ocurre algo extraño. La gente no solo llora a la persona, llora también al tiempo en que la escuchó. Llora su juventud, sus primeros amores, sus pérdidas, sus domingos familiares, sus viajes, sus radios encendidas, sus discos guardados. Camilo no se fue solo, se llevó con él una manera de cantar, una manera de sentir, una manera de hacer del amor un drama elegante. Y sin embargo su historia no terminó en la muerte, porque 6 años después su figura siguió creciendo en el recuerdo. Alcoy, su ciudad natal, volvió a abrazarlo como se abraza a un hijo que se fue demasiado lejos y que regresa convertido en leyenda. Su museo, sus homenajes, sus objetos personales, su música preservada, todo eso habla de un deseo colectivo, no dejar que Camilo sea reducido a un puñado de rumores ni a las imágenes más frágiles de sus últimos años. Ese es quizá el acto de justicia que llega tarde, pero llega. Volver a mirar a Camilo no solo como el ídolo perfecto ni como el hombre vulnerable del final, sino como una vida completa, con luces y sombras, con grandeza y contradicciones, con canciones inmensas y silencios difíciles, con amor, orgullo, soledad, talento, miedo, disciplina y un deseo enorme de permanecer. Porque la verdadera revelación 6 años después de su muerte no es un secreto escandaloso. No es una frase escondida ni una confesión imposible. La verdadera revelación es más humana y por eso mismo más dolorosa. Camilo VI quizá pasó buena parte de su vida intentando proteger al hombre que había detrás del artista, y mientras el mundo le pedía más canciones, más voz, más presencia, más mito, él tal vez solo necesitaba un espacio donde no tener que ser extraordinario. Ese fue el dolor que muchos no vieron. No porque estuviera completamente oculto, sino porque estaba delante de todos, disfrazado de perfección. Estaba en esa forma de cantar como si cada palabra le costara algo. Estaba en sus silencios, estaba en su necesidad de control, estaba en esa distancia que algunos confundieron con frialdad, cuando quizá era cansancio, pudor o miedo a ser malinterpretado. Camilo VI vivió para el aplauso, pero no fue salvado por él. Y esa es una idea difícil de aceptar, porque nos gusta creer que el amor del público puede curarlo todo, pero no siempre puede. El aplauso puede llenar un teatro, pero no necesariamente una casa. Puede confirmar el talento, pero no resolver una herida. Puede convertir a alguien en leyenda, pero no protegerlo de la soledad. Al final, la tragedia de Camilo no fue únicamente haber enfermado, haber envejecido bajo la mirada pública o haber muerto dejando tantas preguntas abiertas. La tragedia más profunda fue haber sido escuchado por millones y aún así quizá no haber sido comprendido del todo. Fue cantar tantas veces sobre el amor, mientras su propia vida afectiva seguía rodeada de zonas grises. Fue convertirse en símbolo de pasión, mientras aprendía a ocultar sus propias fragilidades detrás de una imagen impecable. Y aún así, qué hermoso y qué injusto es el destino de ciertos artistas, porque aquello que les costó tanto en vida se convierte después en consuelo para otros. Camilo sufrió sus propias batallas, pero dejó canciones que acompañaron las batallas de millones. Tal vez no pudo explicarlo todo, pero cantó de una manera que hizo sentir explicadas a muchas personas. Tal vez se guardó demasiadas cosas, pero su voz dijo lo que sus labios preferían callar. Hoy, cuando escuchamos a Camilo VI, ya no escuchamos solo al galán de la balada, ni al ídolo de una época. Escuchamos también al niño de Alcoy que soñó con llegar lejos, al joven que apostó por su voz como quien apuesta por una salida, al artista que se atrevió con proyectos enormes, al hombre que amó, se equivocó, se protegió, se cansó y siguió cantando, al padre, al solitario, al perfeccionista, al ser humano. Y quizá por eso su música sigue viva. Porque no era perfecta por estar libre de dolor, era grande precisamente porque venía de alguien que conocía el peso de sentir demasiado. Camilo convirtió su intensidad en arte y el arte en memoria,
Por eso su voz todavía aparece y nos detiene. Por eso una canción suya puede sonar en cualquier lugar y de pronto traer de vuelta un amor que creíamos superado, una pérdida que nunca dijimos en voz alta, una juventud que se fue sin despedirse. Al comienzo de esta historia decíamos que todo el mundo conocía a Camilo VI como una voz imposible, pero tal vez ahora podemos decir algo más. Camilo no fue solo una voz imposible, fue un hombre intentando sobrevivir a la imagen que él mismo ayudó a construir. Fue alguien que alcanzó una cima inmensa y descubrió que incluso allí arriba también podía hacer frío. 6 años después de su muerte, el dolor que Camilo VI ocultó no aparece como una revelación explosiva, sino como una verdad lenta, la verdad de un artista que dio muchísimo y pidió muy poco en público, la verdad de un hombre que cantó el amor con una fuerza casi sobrenatural, mientras su propia vida quedaba atravesada por silencios que nadie pudo descifrar del todo. Y quizá esa sea la razón por la que todavía nos conmueve. Porque Camilo no nos recuerda solamente lo que significa triunfar. Nos recuerda lo que cuesta. Nos recuerda que detrás de cada ovación puede haber una renuncia, que detrás de cada canción inolvidable puede haber una noche difícil, que detrás de cada mito hay una persona que un día fue niño, que tuvo miedo, que quiso ser amado sin condiciones y que, como todos, hizo lo que pudo con sus heridas. Por eso, cuando vuelva a sonar «Vivir así es morir de amor», quizá la escuchemos de otra manera. No solo como una canción de pasión desesperada, sino como una pequeña ventana al alma de un hombre que supo convertir el dolor en belleza. Y eso, al final, es lo que hacen los artistas que se quedan para siempre. No nos entregan una vida perfecta, nos entregan una verdad cantada. Porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que callar mientras el mundo seguía aplaudiendo.